La guerra entre Israel y Palestina ha, digamos, desenterrado algunas cosas que muchos querían olvidar. En Estados Unidos, este famoso ataque del grupo ISIS con Osama Bin Laden. En este caso, cuando veíamos a un país recibiendo un ataque sin precedentes. Pero este conflicto entre Israel y Palestina parece estar eh, cambiando, digamos, las perspectivas de la sociedad. Sobre todo porque salió una carta en la cual el famoso Wint Adril de la red social ISIS, de la red social TikTok, señaló sobre este grupo terrorista y dijo que, y dijo que bajo ninguna circunstancia tienes que concederlo, este tipo, o aceptar este tipo de actos. Pero en medio de los comentarios y de los continuos horrores de la guerra entre Israel y los militantes de Hamas, mientras los ciudadanos, los civiles, los inocentes luchan por darle sentido a la violencia y la retórica, llama la atención que más de unas pocas personas están incluso dispuestas a darle crédito al fundador de Al Qaeda, a Osama Bin Laden, por su guerra, por su polémica carta a Estados Unidos que se filtró en el 2002 contra este país. Esta fue publicada como una explicación de la ideología que los llevó a orquestar los ataques del 11 de septiembre del 2001. Una justificación al ataque que se cobró la vida de miles de personas. Pero llama mucho la atención la respuesta de los usuarios occidentales de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Canadá. Ellos empezaron en las redes sociales a expresar su simpatía por las ideas que expresó esta carta. Las ideas de uno de los peores llamados asesinos en masa del siglo XXI. Al leer la carta, solo pude pensar en este tweet que vi el otro día. Esto lo dijo un usuario en una publicación de X, que parecía justificar el ataque del 7 de octubre contra Israel. Bajo el colonialismo de colonos, cualquier tipo de resistencia se tilda de terrorista, porque la única violencia aceptable es la violencia del ocupante. Que jamás, o en este caso Palestina, tenían todo el derecho a resistirse, a realizar el ataque del 7 de octubre, porque Israel, que los ha estado colonizando, que les está quitando sus territorios, sus casas, sus recursos, todo, absolutamente todo. Por eso tenían derecho a defenderse. Pero a lo que no tenían derecho era quitar la vida de civiles inocentes, colonizadores o no. Y eso es lo que hemos estado hablando en diversos videos. Rolling Stone publicó el mensaje de Wint: necesito que todos dejen de hacer lo que están haciendo ahora mismo y vayan a leer. Son literalmente 2 páginas. Vayan a leer una carta a Estados Unidos. Esto lo dijo la usuaria de TikTok, Lynette Atkins, en un video publicado en la plataforma hace unas horas. Refiriéndose al título que Bin Laden suele dar a este texto: vuelve aquí y cuéntame lo que piensas, porque siento que estoy pasando por una crisis existencial en este momento y mucha gente lo está haciendo, así que necesito que alguien más sienta esto también. En realidad me resulta tan extraordinario que se haya vendido el terrorismo como esta idea al pueblo estadounidense y sinceramente a tantos habitantes occidentales dentro de ciertas naciones, que este grupo de personas, este grupo aleatorio de personas, de repente se despierta un día y simplemente ya no le agradas, como si esa fuera la raíz del terrorismo, ¿no? No tiene sentido. Al leer esta carta me resulta evidente que las acciones del 11 de septiembre y los actos cometidos contra Estados Unidos y su pueblo
fueron la preparación de nuestro gobierno fallando a otras naciones. Incluso algunas personas, algunos usuarios, culpan al propio Estados Unidos por el ataque que realizó Al Qaeda. Casi 3.000 estadounidenses murieron en los ataques en Nueva York, Virginia y Pensilvania, que desencadenaron por obvias razones la guerra contra el terrorismo y 2 décadas de continuo conflicto en Afganistán, Irak, Siria, Libia y en fin, otros lugares más. ¿Por qué luchamos? ¿Por qué luchamos y nos oponemos a ustedes? Así preguntó Bin Laden en la carta que usó para intentar justificar los ataques del 11 de septiembre. La carta dice lo siguiente: porque ustedes nos atacaron y continúan atacándonos. Nos atacaron en Palestina, declarando que la creación y la continuación de Israel es uno de los mayores crímenes y que ustedes son los líderes de sus criminales. Agregó que la existencia misma de Israel era un crimen que debía ser borrado y que todas y cada una de las personas cuyas manos se han contaminado al contribuir a este crimen deben pagar su precio y pagarlo con creces. La carta revela que les hacía reír y llorar ver que aún no se habían cansado de repetir sus mentiras inventadas de que estas personas de Israel tienen un derecho histórico sobre Palestina, tal como se les prometió en la Torá. Cualquiera que discuta con ellos sobre este supuesto hecho, se le acusa de antisemitismo. Esta es una de las invenciones más falaces y de mayor circulación de la historia. El pueblo de Palestina son árabes puros y semitas originales. Son los musulmanes los herederos de Moisés, la paz sea con él. Y los herederos de la Torá real, que no ha sido cambiada a su propio beneficio. Continuó criticando cómo los gobiernos occidentales supuestamente se le habían entregado a... de los gobiernos occidentales supuestamente se habían entregado a los judíos. Nunca hay una justificación para difundir las mentiras repugnantes, malvadas y antisemitas que el líder de Al Qaeda pronunció justo después de cometer el peor ataque terrorista en la historia de Estados Unidos, destacándolas como su motivación directa para acabar con 2.977 estadounidenses inocentes. Y así como no se le debe de justificar a Al Qaeda, a Hamás, a Estados Unidos, mucho menos se les debe justificar, digamos, la respuesta tan violenta que se da por estos ataques. Porque el grupo Hamás, y en este caso Al Qaeda, tenían sus propias motivaciones. Pero la respuesta brutal que dio Estados Unidos en su momento, que acabó con Afganistán, con Irak, con Siria, con Libia, con toda esa región de Oriente Medio, acabaron con esa región. Y lo mismo va a hacer o planea hacer Israel con la Franja de Gaza. Finalmente, acabar con lo que queda de Palestina. Esa es su respuesta a su último ataque. Lo mismo le pasó a Al Qaeda. Muchos por eso lo están en las redes sociales comparándolos. Fue hasta que finalmente dieron un ataque concreto que lograron llamar la atención de la población. Fue cuando Estados Unidos atacó de forma oficial y acabó con todos. En este caso ocurrió lo mismo. Más de 70 años de lucha entre lo que es Palestina e Israel. Y hasta que finalmente Palestina, o en este caso el grupo Hamás, realiza un ataque sin precedentes contra Israel, todo el mundo ya los voltea a ver. Pero hubo una diferencia entre el ataque del 2001, del 11 de septiembre, y este ataque del 7 de octubre. Que las redes sociales nos han logrado permitir llegar a todas partes del mundo. Que podemos ver realmente
tanto los ataques del grupo Hamás como la respuesta que está dando Israel. E incluso ahora, la Organización de las Naciones Unidas no está a favor de Israel. Está exigiendo un alto al fuego. Está exigiendo que permita la entrada de ayuda humanitaria. A Israel no le importa lo que diga la ONU. Está respaldado por Estados Unidos. Pero el resto de la comunidad internacional se están dando cuenta de lo que realmente es Israel. En esta ocasión no lo pueden callar. No pueden pintar el panorama como que los otros son los malos. ¿Por qué? Porque ya no únicamente Estados Unidos tiene el control de los medios de comunicación. Ya no únicamente te puedes enterar de lo que ocurre a través de una radio, a través de la televisión. No. Ahora puedes saber absolutamente todo, porque personas del otro lado del mundo están compartiendo, si es que pueden, lo que realmente pasa. Fue lo que ocurrió con Rusia. Los medios de comunicación estadounidenses empezaron a sacar y a generar una rusofobia, como le llaman, que finalmente acabó, pues digamos, nula, y ya no muchos consideran que el malo sea Rusia. Al contrario, ya quieren dejar de ayudar a Ucrania. Entonces, es este modelo digamos, de las redes sociales que permite un acceso a lo que realmente ocurre en el mundo y que cualquiera puede subir un video donde yo estoy grabando lo que está ocurriendo en este momento en la Franja de Gaza. Y por eso muchos, digamos así, pueden tomarse su tiempo de investigar lo que realmente ocurre en la Franja de Gaza. En este caso no sabemos lo que realmente ocurrió entre Bin Laden y Estados Unidos. Su carta dice que los empujaron a ello. Es posible, es cierto. Es posible. No, borre el cierto. Es posible. Lo mismo ocurrió con Hamás, cuando ya no les queda territorio. De acuerdo con el portavoz adjunto de la Casa Blanca, Andrew Bates, nadie debería insultar jamás a las 2.977 familias estadounidenses que todavía lloran a sus seres queridos asociándose con las viles palabras de Osama Bin Laden, particularmente ahora, en un momento de creciente violencia antisemita en el mundo. Y justo después de que los terroristas de Hamás llevaran a cabo la peor matanza del pueblo judío desde el Holocausto. En nombre de las mismas teorías de conspiración, como el presidente Biden dijo este año en memoria de los estadounidenses que perdieron la vida, es más importante ahora que nunca que nos unamos contra una creciente marea de odio y extremismo. Es lo que está haciendo Israel contra Palestina. Después de que la carta se volviera viral, el diario The Guardian la eliminó de su sitio web. ¿Por qué? Porque no quería meterse en problemas con Estados Unidos y con nadie más. Para muchos lo que está ocurriendo en Palestina es terrible. Las organizaciones no gubernamentales están a favor. Estados Unidos está buscando todas las formas posibles para que el mundo se ponga del lado de Israel. Pero con más de 11,000 muertos en sus manos. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.